vamos a hacer la clase de hoy y la que viene también de composición. Vamos a terminar redondeando 3. Más que nada... Hola, José. Hola, ¿qué dicen? Más que nada decidí darle 3 en lugar de 2, como había previsto originalmente, porque la realidad es que la composición es como el alma. O sea, una vez que uno dominó la otra parte técnica, la composición es el alma de la foto de uno. Entonces, preferí profundizar en varias herramientas y sobre todo, o sea, tratar de mostrar que vamos a ver pilones y pilones de fotos, porque la idea es ver las herramientas aplicadas. Bueno, voy a adelantar un poco, porque en realidad es como, o sea, el tema de composición es como hablábamos el otro día cuando terminábamos la clase, ¿no? Que era con esta frase de Weston. Consultar las leyes de la composición antes de hacer fotos es como consultar las leyes de la gravedad antes de salir a caminar. Es decir, ahora la intención es ahora ver un montón de herramientas y de fotos para que después cada uno las vaya internalizando y llegue un momento donde ya las tenga hechas como propias, y después cada uno se va a ir apoyando en las que le resulten más cómodas o más agradables o más atractivas, porque esto es como una cuestión de gusto también. Digamos, hay algunos que van a usar determinadas herramientas porque les gusta cómo quedan sus fotos con esas herramientas, y otro le va a parecer un espanto o le va a parecer una repetición y va a terminar usando otras. Entonces por ese motivo decidí poner muchos más ejemplos, más herramientas, y vamos a darle 2 clases más. Siempre vamos a estar, en las 2 clases que nos quedan, trabajando alrededor de estos ejes centrales, que son las distintas formas que tenemos para guiar el ojo del espectador. El otro día habíamos iniciado con el tema de reconocer y vincular formas abstractas, ¿no? en las escenas que tenemos enfrente. Ahora vamos a trabajar en todo lo que tiene que ver con generar profundidad, es decir, generar una sensación de tridimensionalidad en un medio que de por sí es bidimensional, y esperemos que nos dé todo el tiempo que nos dé después. Vamos a seguir con la parte de manejar el espacio entre los distintos elementos, o básicamente cómo ubicar los elementos y cómo generar o respetar los espacios entre los elementos dentro de las fotos. Entonces, eso es lo que haríamos hoy. Con el tema de la profundidad, hay una frase de Leonardo da Vinci que es muy interesante, o sea, porque de algún modo sintetiza los ejes sobre los que vamos a trabajar ahora. Hay 3 aspectos relacionados con la perspectiva. El primero tiene que ver con cómo el tamaño de los objetos parece disminuir con la distancia. El segundo, la forma en que los colores cambian cuanto más lejos están los objetos. Y el tercero define cómo los objetos pierden detalle a medida que se alejan. O sea, visto desde hoy, no hay ninguna ciencia ni ninguna gran novedad. El tema es que de algún modo Da Vinci fue de los primeros en observar y sistematizar el fenómeno de la perspectiva. Obviamente, en el caso de él, esto toma otro vuelo, porque lo tenían que generar desde cero en la pintura para generar esa sensación tridimensional. En el caso nuestro es distinto, porque hay muchas cosas que ya nos van a venir dadas o heredadas de la escena, pero conociéndolas nosotros también podemos potenciar ese efecto. Y ahí viene el gran desafío que enfrentamos como fotógrafos, que es transformar una experiencia, o sea, una situación tridimensional y una experiencia multisensorial, es decir, donde nosotros tenemos, en cualquier situación que estamos enfrentados, tenemos todos nuestros sentidos afectados por eso. Entonces, siempre vamos a tener profundidad, vamos a tener perspectiva, vamos a tener el paso del tiempo, el movimiento, vamos a tener olores, vamos a tener texturas. Y todo eso lo vamos a tener que llevar a una imagen bidimensional, donde lo único que va a jugar va a ser la visión. Entonces, el desafío es cómo reconstruir todas estas otras sensaciones para que esa foto
salga de esa bidimensionalidad. Y acá, todas estas son las herramientas. Estas son las herramientas que vamos a trabajar en la primera parte. Ya no sabía qué vuelta más darle a la víbora para que me entre ahí. No quería achicar los globos para que se siguieran viendo, pero digamos, por eso también es que preferí estirar el tema composición una clase más, porque en realidad se podía sintetizar mucho más esto. Normalmente en la mayoría de los cursos lo de composición lo achican mucho más, pero me pareció más interesante profundizarlo y ya dejarlo planteado y que después cada uno toma las herramientas que le sirven. Sí, porque lo otro, como decís vos, la parte técnica de una u otra manera, con la práctica de a poco. Tarde o temprano. Alguna herramienta más, otra menos, pero vas usando. Pero el tema después, tener claro la composición. Claro. Sí, porque o sea, el desafío técnico ese se agota en un momento. Claro. Al principio parece. Estás más pensando en la técnica que en la composición. Claro, al principio parece como una cosa que nunca se va a dominar, pero después llega un punto que una vez que dominaste eso, si no tenés el desafío de la composición atrás, se te agota la fotografía enseguida. O sea, deja de. ¿No? Es como. Llegué y ahora qué hago. Se me terminó, me vuelvo. O sea, no tenés. El cambio de la composición es algo inagotable, porque en definitiva está dentro nuestro. Y en esto hay un punto importante que el otro día me parece que no lo comenté. Que nosotros, como recién veíamos eso de Weston, o sea, no vamos, al estar componiendo no vamos a estar necesariamente, o va a llegar un momento donde no vamos a estar necesariamente pensando en las herramientas. Al principio sí. Pero aún en ese momento, al momento de hacer las fotos no pensemos en las herramientas, esa misma carga intuitiva que ya tenemos incorporada la vamos a aplicar tanto al momento de hacer las fotos como al momento de seleccionarlas. Y justo qué lástima que no vino Pepo, porque el otro día justo habíamos iniciado ahí una charla por WhatsApp y me tiró un concepto que no se lo respondí por WhatsApp para dejarlo para hoy, que era, o sea, hablando del tema de las formas abstractas, que me decía, bueno, pero en la foto de ballet esto no va. Y yo lo dejé, no le dije ni que sí ni que no. ¿Por qué? La foto de ballet la hace como podría ser foto de básquet, foto de arquería, foto de la actividad que sea, ¿no? O sea, actividad dinámica. Y en realidad por ahí, en algo que sucede muy rápido, es muy difícil visualizar las formas abstractas en el momento. Yo creo que es cuestión de entrenamiento también, uno después la empieza a buscar. Pero aunque no la puedas visualizar exactamente en el momento de la toma, sí las podés aplicar después cuando seleccionás. Salvo que tengas el compromiso, no sé, que sos un fotoreportero y tenés que presentar tal situación exacta justo en el momento que el tipo hizo tal o cual cosa. Si no tenés eso y tenés libertad para seleccionar, seguís aplicando esto, porque en definitiva vas a buscar la situación donde las bailarinas estén formando una curva, estén formando un triángulo, vayan hacia algún lugar. O sea, sabés que en cuanto que van a generar más impacto que una foto de bailarinas descolgadas o en el caso de los jugadores, por ejemplo, yo ahí busco, cuando selecciono, o sea, no solamente la situación de juego, o sea, el momento que el tipo hizo tal o cual cosa, sino el estético, o sea, la composición estética a partir de los cuerpos de todos los que están involucrados, que no se tapen mucho unos a otros o ese tipo de cosas. Y además tenés recorte, o sea. Exacto, o sea, al hacer el recorte, esto lo tenés todo en la cabeza. Entonces, bueno, ahora sí, volvemos. Todas estas son las herramientas que vamos a ir viendo vinculadas con la generación de la sensación de profundidad de nuestras fotos. Vamos a ver perspectiva forzada, perspectiva por el tamaño de los objetos, punto de fuga, perspectiva frontal o un punto de fuga, perspectiva oblicua o 2 puntos de fuga, aérea o 3 puntos de fuga, perspectiva por superposición, el uso de distintos lentes para la perspectiva, perspectiva atmosférica, el enmarcado de las fotos de abajo hacia arriba, primeros planos, plano medio, fondo y elementos guías o líneas principales.
Perspectiva forzada. La perspectiva forzada usa la ilusión óptica para que un objeto aparezca más lejos, más cerca, más grande o más pequeño que en la realidad. O sea, nosotros, a través de el uso, o sea, de nuestra cercanía con un objeto y del uso de la elección de tal o cual lente, el ángulo, vamos a estar alterando la perspectiva real. ¿Para qué? O sea, ¿por qué es importante? Principalmente para manejar uno de los conceptos que habíamos visto en la clase anterior, que es el tema de la masa visual o el peso visual, ¿no? Digamos, cuando nosotros queremos manejar el peso visual de distintos elementos, esta es una de las formas de hacerlo. Ejemplo, estos troncos. O sea, estos troncos en la foto aparecen mucho más grandes de lo que son en realidad. ¿A partir de qué? De ponerme cerca y usar un gran angular. Y exagerar de algún modo el tamaño. Acá tiene otro fin, más allá de eso. El fin es, o sea, tener un primer plano que me meta dentro de la foto, generar determinadas líneas. O sea, hay una cosa que va más allá. Pero el tema es que los objetos no necesariamente tienen que reflejar el tamaño que tienen al verlos. O sea, si esto es en Santa Cruz, salí entre Río Deseado y Puerto Sacudián, un camino de tierra, o sea, bajamos en un lugar y por ahí vi eso. Si esa misma foto yo la hago, ahí obviamente estoy al ras del piso. Si yo la hago desde acá arriba, la situación es completamente distinta, o un metro para atrás, ¿no? El peso visual de este cráneo y el mensaje en la foto cambia por completo. Esto es la meseta de Somuncurá, algo parecido también, es un lugar sagrado de los tehuelches, de Yamnagos, que es como una gran salina, también. La perspectiva por el tamaño de los objetos. Acá el tema es que nosotros obviamente percibimos los objetos que están más cercanos, los percibimos con un tamaño mayor que los que están más lejos. Objetos del mismo tamaño real, ¿no? Eso se llama, o se conoce como escala decreciente, y eso lo podemos generar también, con lo mismo que hablábamos recién, y acá lo que sí tenemos que tener cuidado con el uso del gran angular para no exagerar demasiado a veces. O sea, cuidado digo, no es que no lo usemos, sino que, o sea, nos ayuda muchísimo, pero en algunas ocasiones nos podemos pasar de mambo y terminar exagerando esa situación. Entonces acá nosotros, en esta foto ya sabemos que son todos iguales. El simple hecho de ver los que están más lejos, o sea, de ver estos más chicos, ya nos hace percibir que estos están más lejos. O sea, ya tenemos la sensación de profundidad simplemente a partir del tamaño de objetos iguales. Esta calle en Guatemala, también, o sea, si ven, obviamente las personas cada vez están más chicas. Entonces la percepción nuestra es lógica, es la misma, sigue lo mismo que pasa a simple vista. Lo mismo, las palmeras sabemos, ya nos dan la sensación de perspectiva y profundidad por el solo hecho de que las vamos viendo cada vez más chicas. El punto de fuga. El punto de fuga es el lugar en el que confluyen las proyecciones de todas las rectas paralelas a una cierta dirección en el espacio. Ahora lo vamos a hacer más fácil. Paralelas a una cierta dirección en el espacio, pero no paralelas al plano de proyección. Los ejemplos son más fáciles. O sea que básicamente va a ser el punto donde convergen todas las líneas paralelas, ¿no? Imaginemos un camino, imaginemos las vías del tren. Y ese punto de fuga puede estar dentro o fuera del cuadro. Esto es importante también, digamos, todas estas herramientas que yo les voy a estar comentando, que vamos a estar viendo hoy, es importante también vincularlas con lo que ya vimos la clase pasada en cuanto a líneas, formas abstractas y demás, y con lo que vamos a seguir viendo en cuanto a simplificar el caos visual de las fotos y demás. O sea, todo esto vamos a ir sumando herramientas en definitiva, no es que vamos a usar una sola. Y después que veamos todas, un ejercicio que me gustaría que hagan, o a medida que las vamos viendo, es que vean fotos que les gustan, suyas o de otros fotógrafos,
y empiecen a ver qué herramientas de estas hay. Y yo creo que les va a pasar lo mismo que a casi todos, que en realidad las mejores fotos, o sobre todo las nuestras, ¿no? la que más me gusta, la que más funcionó, es como la que tiene un pilón de herramientas arriba, consciente o inconscientemente. Que empezás a ver, pucha, esta tiene tal perspectiva y tal forma y tal esto y tal otra, y capaz que ni te diste cuenta en el momento. Y porque muchos de estos es intuitivo. Claro, exacto. De algún modo esto, por eso yo digo, o sea, que no, que tenemos que escaparnos del lugar de usarlo como fórmula, pero sí del saber cuáles son como para por ahí guiar esa intuición un poco, o sea, darle un marco, ¿no? Que decir, bueno, dentro de determinadas cosas yo sé que va a funcionar mejor, aunque no me case con eso, porque también vamos a ver muchos ejemplos, me adelanto un cachito, pero ¿dónde poner el horizonte? Y vamos a ver fotos con el horizonte puesto en todas las posiciones al y por haber. El tema es ese, no usar la misma regla siempre. Y acá con el tema de los puntos de fuga que pueden estar dentro o fuera del cuadro. Acá tenemos un punto, o sea, esta es una iglesia en Grytviken, la capital de Georgia, de las Islas Georgias del Sur, que no sé por qué hay es una iglesia en 1915, que hoy Grytviken tiene 13 habitantes. Así que pero es re gracioso que vos vas a la iglesia y está el órgano para que toque, la campana para que... Vas y te manejate. ¿Y entre los 13 hay cura y eso? No. Y creo que no, porque hay uno que maneja el correo, otro el museo, hay científicos y otros que laburan ahí en mantenimiento, pero no, sería un lujo que, ¿no? que tengan un, salvo que el cura sea mecánico también, ¿no? O médico. El problema para confesarse, ¿no? Sí. Era un vecino que... Entonces, bueno, o sea, obviamente ahí el punto de fuga lo tenemos hacia la cruz, ¿no? O sea, y esto es lo que veíamos ¿no? en la definición del punto de fuga, después cuando veíamos el ejemplo va a ser más fácil que la definición, era donde convergen las líneas rectas, ¿no? Esas líneas que en la realidad son paralelas, salvo que sean paralelas al plano, o sea, porque las que son paralelas al plano nuestro son el respaldo de los bancos, eso no converge a ningún lado. ¿No? Tenemos esto en Malvinas, punto de fuga allá atrás. Acá el punto de fuga lo tendríamos por ahí, ya fuera del cuadro, nosotros dos estaba bien metido en el cuadro. Y ahí ya aplicando el concepto de punto de fuga, tenemos tres tipos de perspectiva. Una, la frontal, que es donde tenemos un único punto de fuga. Normalmente pasa cuando los objetos están de frente al observador, que eran los primeros dos casos que vimos. Las líneas horizontales y verticales se ven exactamente igual, o sea, no están afectadas. Y las líneas se pueden originar en cualquier lugar de la imagen o fuera de la imagen. La importancia de esto es que, digamos, cuando tenemos un único punto de fuga en la imagen, esto va necesariamente a llevar al ojo hacia ahí, o sea, tenemos una perspectiva de un único punto de fuga, el ojo va a ir derecho hacia ahí. Entonces, acá, ¿qué pasa? Tenemos que tener cuidado hacia dónde lleva, ¿no? Porque si hay algún elemento, o sea, tenemos lo que hablábamos la otra vez con cuidar los detalles. Si estoy en un paisaje muy lindo, pero de repente, o sea, elegí una posición, mi punto de fuga va hacia allá, que hay un árbol y en ese árbol hay 3 bolsas de basura colgando, foto, mejor, o sea, buscarle la vuelta para que el punto de fuga vaya para el otro lado, ¿no? O sea, hacia lo que es fuerte, eso ya es un ejemplo extremo, pero por ahí también a veces es tan simple como donde cae mejor la luz, ¿no? Se abrió una nube, cae un poco de luz ahí y el punto de fuga está allá, que hay sombra. Entonces, ese tipo de cosas son las otras a tener en cuenta. Y en esto, evitar el llamado de las sirenas viene de la mano de, digamos, el llamado de las sirenas en cuanto a la trampa, ¿no? Es decir, estas fotos son muy fáciles de hacer, o sea, con un único punto de fuga. O sea, evitar que sean todas nuestras fotos iguales con un único punto de fuga, porque este es el tema también con la composición. Tratar de echar mano a todas las herramientas para que sea variada. Sobre todo, digamos, esto después se nota mucho
en esto, cuando uno hace un trabajo de este estilo, sea una muestra, sea, qué sé yo, un audiovisual, cualquier cosa, si el recurso se repite, esto se cae enseguida. O sea, la foto individual sobrevive, pero donde junté varios, o mismo una, qué sé yo, una galería en Facebook, ¿no? Armé una galería en Facebook con 15 fotos, de un viaje, de lo que sea. Si las 4 primeras son todas con un único perspectiva frontal, con un único punto de fuga, y la quinta también, es probable que las otras pasen taca, 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 ¿no? Porque el ojo se cansa. Ahí, un único punto de fuga. Ahí también. Ya la habíamos visto. Sí. Acá, o sea, en estas dos, el punto de fuga está dentro de la foto, ¿no? Ahí lo tenemos abajo, acá lo tendríamos ahí abajo, esto es Tumbledown en Malvinas. En esta, esto es Guatemala, Atitlán, o sea, el punto de fuga está afuera, está fuera de la foto. Van a ver varias de estas de hoteles. ¿Dónde está el punto de fuga? El punto de fuga lo leería, es el lugar donde se unen todas las líneas. Se unen imaginariamente, sí, ¿no? Donde se proyectan las sí. líneas. Vos la ves esta, va, suponete, sigue hasta por ahí. Entonces, entonces va a estar más o menos por ahí. Contra la montaña ya en el fondo. En el infinito, digamos, está. Claro. No lo ves, pero está. ¿Verdad? También, o sea, esa era la frontal, un único punto de fuga. Podemos tener dos puntos de fuga, que es lo que se llama perspectiva oblicua. Acá se da cuando ya no estamos de frente al objeto o al sujeto, sino que lo que está frente a nosotros es alguna esquina. Acá, ¿qué pasa? Los puntos de fuga, como son dos, se disparan para los extremos. Con lo cual, en lugar de atraer la atención del espectador, como decíamos, con un único punto de fuga, acá se me está diversificando, se me está yendo para los costados. Entonces, puede ser un recurso interesante, pero es muy peligroso porque me saca al ojo del espectador de la foto. Acá tengo un punto de fuga, acá. Y el otro se me está yendo para acá. Este témpano, este era bien el de la definición, ¿no? Que tenés una esquina del objeto de frente a vos. El punto de fuga se me va para un costado y el otro para afuera. Acá, lo mismo. Pero, a ver, volviendo al anterior, ahí digamos que vos lo explotaste para que no recorra toda la imagen. Usaste a favor. Claro, en realidad acá, ¿qué hice? ¿Por qué esta foto? Este era un témpano enorme que estaba en el estrecho Antártico, que cuando veníamos de Georgia para entrar a la península antártica, y justo antes de entrar, encontrás todo este tipo de témpanos, llaman témpanos tabulares, que son estos como aplastados, que son muy altos. O sea, ahí el tema es que no hay nada que me dé perspectiva, Sí. pero son témpanos que deben tener 50 metros, 40, 50, 60 de alto. Llegamos a encontrar uno de 120. El barco lo que hizo, el témpano estaba flotando solo y el barco le dio una vuelta completa. Se dio una vuelta 360 y después siguió. Entonces, el mismo témpano desde el costado tenía un atractivo, pero es como más común. O sea, es la imagen más común de un témpano. Muy frontal. Claro, pero es la que se ve casi siempre. O sea, esto es más raro de ver. La situación de luz no era la mejor, era la foto tampoco, porque en realidad acá estábamos muy lejos, hubiera sido lindo estar más cerca, pero evidentemente el barco no se acercó, porque más cerca capaz que tenía, lo más probable es que tuviera mucho hielo abajo. Pero de algún modo lo que quería era eso, digamos, salir de esa situación plana del témpano, que me ocupe todo, y estirarle un poco, o sea, darle un poco más de dinamismo por ese lado a la foto. Acá tenemos los dos puntos de fuga, ¿no? Uno que se va hacia allá y el otro que se va hacia acá. O sea, lo interesante es que le da un dinamismo distinto a la foto. El peligro es que me saca el ojo de la foto, pero le da otra energía.
Acá lo mismo, o sea, tengo, digamos, todas las tablitas me están marcando un punto de fuga que se me va hacia acá y el recorte hacia ahí. Para los que se preguntan cómo son las manchas del sensor, ahí hay una, ahí hay otra, ahí hay otra. No, les digo en serio, porque por ahí cuando que no se imaginan cómo son, cuando vean sus fotos y ven eso, son manchas del sensor. Acá. Esa, es más, fíjense, esa mancha es esta. ¿Sí? Y te agarró una Sí, porque bronca. siempre están en el mismo lugar. Sí, Siempre están en el mismo lugar. claro, ¿cómo es? Y te agarró una bronca cuando ve la mancha. Sí, no, y encima estas son de las fotos también de estas que perdí con el robo, que no tengo malo robo, con lo cual no las puedo. Pues, Porque si no, digamos, estas manchas se Sí, clonan sí. fáciles. sí, bueno, Pero ya, sí, ¿Otro van en el municipal? sí. Y después tenemos, la más compleja de algún modo es la perspectiva aérea, que es la que tiene 3 puntos de fuga, que, digamos, tenemos las dos sobre el horizonte y el tercero está o arriba o abajo según cuál sea nuestra posición. O sea, según cuál sea nuestra posición, o sea que nuestro punto de vista estemos mirando el objeto desde arriba o desde abajo. Si lo vemos desde abajo, pero se llama vista de hormiga o cenit, y si lo vemos de arriba, vuelo de pájaro o nadir. Vista de abajo. Esto es Tikal, es el templo maya, uno de los muchos templos mayas de Tikal. Esto era a las 3 de la mañana más o menos. Para ver la salida del sol. Sí, en realidad pasamos toda la noche. Ah, Conseguimos ahí a través del guía con el que hice el viaje, o sea, el guía que contraté ahí para hacer el viaje, una de las premisas era quiero ir a hacer fotos de los templos de Tikal con las estrellas. Si me conseguí el permiso te contrato, si no sigo buscando. Y no, porque era, claro, o sea, porque yo quería, era uno de los motivos centrales del viaje. O sea, si no se podía, no se podía, pero pudiéndose, o sea, haciéndolo todo legal, o sea, fue. Y bueno, consiguió el permiso y entramos, fue maravilloso. Con él, Agustín, o sea, el guía que yo llevaba, un guía de ahí de Tikal, que es un guardaparque que no te dejan solo, o sea, no deberían dejarte solo, en un momento se emboló y bueno. Si alguien les pregunta, Yo fui a dormir. claro, si alguien les pregunta, entraron solos, dijo. Y eran las 3 de la mañana, estábamos arriba de este templo. Y se fue. Aparte vos ves ahí, te meten miedo, porque digamos, todo lo que tiene algún mínimo rasgo de autoridad andan armados hasta los dientes. O sea, armados son con ametralladoras todos. Sí. Entonces, claro, vos ves a estos tipos y dices, la puta, me dejás acá solo y si viene otro, le tengo que decir que entré solo y no va ninguna ametralladora y no sé con qué ánimo. Pero bueno, esa la historia fue que entramos, fue genial, a las 11 de la noche entramos dormíamos adentro del parque, que hay un hotel, es un parque muy grande, Tikal. el hotelcito con las casitas de. Claro, ahí va, ahora creo que son 3 me parece, porque Tikal fue la capital maya durante 100 y pico de años, vivieron 90 y pico mil personas, 150.000 personas en el año 900, una cosa así. Que después queda todo abandonado, es una locura, o sea, hoy es una selva tupidísima y la ciudad la abandonan porque no tenían más árboles para seguir quemando y generando energía que usaban para hacer el cemento ese con el que pegaban las piedras. Habían talado todo y hoy es una selva bestial. Esto se quedó abandonado y se redescubrió en 1800 y pico, una cosa así. Y hay un montón de templos, que son unos templos gigantes. Y bueno, entramos a las 11 de la noche caminando por el medio de la selva como 1 hora y pico más o menos hasta que llegamos a la zona central de los templos. Y estuvimos ahí hasta las 5 de la mañana, más o menos, por varios de esos, y después subimos a uno, o sea, que tiene una estructura para subir, a ver la salida del sol desde arriba.
que eso sí está como más, Sí. más promocionado, al punto que este se había ido, el guía, y habíamos quedado nosotros solos, y a las 4:30, 5 de la mañana empezamos a escuchar voces. Voces, y cada vez más cerca y más cerca. Estábamos todos tirados en el piso estábamos, eso tiene como 50 metros de alto. Y estábamos tirados entre las rocas, que no nos escuchen, que no nos vean, que no. Claro, y después empezaron y subieron y venían como 40 que venían en excursión a ver la salida del sol. Pero bueno. Bueno, esto entonces sería la vista de hormiga. Esta es otra de Tikal con la luna. Esto está pintado con linterna. Porque o sea, la luna la tengo atrás. No es la situación ideal meter la luna dentro de una foto. Pero acá, o sea, digo, dentro de una foto nocturna, porque va a salir así, necesariamente. Va a salir como una mancha blanca. En este lo que me gustaba un poco era como el cielo estaba más nublado, le daba un poquito más de dramatismo. Entonces la iluminación la tenía de frente, acá fue pintar con una linterna. Y esta es la vista de vuelo de pájaro, ¿no? Esto es Muk Champey, también en Guatemala, ahí cerca. Entonces esas serían las tres perspectivas en función, los tres tipos de perspectivas en función de la cantidad de puntos de fuga. Otro tipo de perspectiva, recuerden siempre cuando hablamos de perspectiva estamos hablando de formas de generar profundidad en la foto, generar sensación de tridimensionalidad en las fotos. Es a través de la superposición de objetos. Que acá, digamos, la superposición de objetos nos dan la sensación de profundidad porque inmediatamente percibimos al que está tapado como que está detrás del que está tapando. Acá hay un punto importante que es, digamos, en realidad, así como con esa superposición de objetos generamos esa situación de profundidad, esa sensación de profundidad, tenemos que tener mucho cuidado con la última parte. Es decir, por un lado nos puede servir para ordenar, digamos, recuerden siempre que lo que estamos tratando de hacer con la composición es ordenar el caos visual, ¿no? Transformarlo en algo más simple que el espectador lo lea más fácil. Entonces me puede servir el ir tapando uno con otro para ordenar ese caos. El problema es que si los tapo demasiado, el ojo lo va a leer ya no como una serie de objetos, sino como uno solo general. ¿Recuerdan cuando vimos lo de Gestalt, en el principio de Gestalt en la clase anterior? Entonces ahí tenemos que ver de qué forma, cuando usamos este recurso, mantenemos la diferenciación visual de esos objetos. Acá tenemos un ejemplo. O sea, esto nosotros vemos y ya sabemos que hay pingüinos que venían detrás de los otros. O sea, ya tenemos una sensación de profundidad a partir de cuáles están tapando a cuáles. Lo mismo ahí. Acá, o sea, en esta, digamos, estos dos ya se ven, ya están demasiado tapados, ¿no? O sea, acá ya tenemos el riesgo ese del anterior, ya se leen como uno. Si este hubiera estado más a la derecha hubiera sido mejor. El tipo de cosas que tenemos que pensar, ¿no? En este lo mismo, si este hubiera estado un poquito más adelante hubiera sido mejor también.